A lo que vinimos. Alan Sillitoe, La soledad del corredor de fondo. En este libro se recogen 9 relatos de Alan Sillitoe, como hemos dicho, uno de los grandes escritores del siglo XX, uno de los grandes escritores británicos del siglo XX, de los años 50, 60. Decíamos, se recogen 9 relatos, pero es en uno de ellos, el primero, el que da nombre al conjunto. Y es el más conocido, porque creo recordar que incluso de este relato se ha hecho alguna película, es el más conocido. Y nos narra pues la historia, más o menos, vamos a contar un poquito de qué va, nos narra la historia de un joven que por un pequeño hurto es condenado a ingresar en un correccional. En este correccional va a encontrar que a través del deporte, primero por obligación, porque le obligan pues, a correr, ¿no? El deporte, el atletismo, pues va a encontrar que puede estar un poco pues, su salvación, o por lo menos esto que en un principio él se rebela contra la obligación de correr y contra el director de este centro que de alguna manera le obliga a correr, sobre todo en una carrera que tiene, en fin, no vamos a contar tampoco mucho la trama, pero lo que sí va a ocurrir es que él posiblemente encuentre pues esto que no quiere hacer voluntariamente, pero sin embargo puede ser que sea su camino de redención. El resto de relatos, pues bueno, tratan de las clases, vamos a decir, obreras de la Inglaterra de la posguerra, ¿no? Y de la Inglaterra industrial, ¿no? De la posguerra, en un barrio. Él lo sitúa en una ciudad más industrial como era Nottingham, es un barrio obrero, y lo que vamos a encontrar pues son, pues eso, marginalidad, rebeldía, desobediencia, violencia, a veces, violencia doméstica, familiares desestructuradas, personas o gentes que miran bueno, es que no es que miren el futuro, es que no tienen futuro, aceptan su condición, delincuentes de poca monta, pillos. Alan Sillitoe se le considera como el gran escritor de lo que se llamó la literatura o la novela proletaria. Bueno, en este caso son narraciones, son relatos de la literatura proletaria. Y recoge ese mundo duro, sin concesiones, porque no hace concesiones, son antihéroes. Ya digo, lo hace con un lenguaje pues coloquial, con un lenguaje pero a la vez brillante, directo, que llega, que emociona, ¿no? Nos produce al lector cierto desamparo. En fin, es una crítica, claro, evidentemente, los relatos, todos ellos por lo contado ya se pueden uno dar cuenta que es una crítica social y política. Simplemente sin reflexiones sociales ni políticas, simplemente con la actitud de los personajes, lo que les pasa, te das cuenta inmediatamente de que era esa crítica a esa Inglaterra que empezaba a renacer. No es la Inglaterra a renacer después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya económicamente, etcétera, pero que tenía todo ese lumpen ahí, sin esperanza. No es la Inglaterra de las grandes mansiones, no es la Inglaterra del té de las 5, ni de las partidas de bridge, no es la Inglaterra esta, ¿no?
ni de la alta sociedad, ni de una clase media acomodada, no, es la Inglaterra de los pubs, la Inglaterra de las borracheras, la Inglaterra de los hooligans, porque uno de los relatos incluso habla de un partido de fútbol entre dos equipos de máxima rivalidad, luego aquello acaba en peleas, en fin, es esa Inglaterra. Un libro magnífico, bueno, como pasa con todo, hay relatos que te llegan más, otros menos, pero en su conjunto es un libro magnífico de un autor, ya digo, extraordinario, que a mí particularmente me gusta mucho. La soledad del corredor de fondo. Hasta otra, amigos.